Gloria a Dios, lección 13. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, gloria a Dios. Aleluya. Versículo 10. Vamos a dar lectura ahí, hermanos. Alternadamente, hermanos, ahí en el Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante, hermanos. Vamos a dar lectura a estos versículos alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo, hermanos, hasta concluir ahí en el 24. Gloria al Señor. Efesios 6, 10 al 24. Yo leo el primero y ustedes el segundo. Amén. ¿Veamos? Amén. Dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las amenazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y del pan del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que a la vez mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Por lo cual soy embajador de cadenas, con que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Para que también vosotros sepáis los asuntos y lo que hago con todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. El cual envía a vosotros para estos mismos, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por la bendición y el privilegio, Señor, de estar aquí reunidos en esta mañana. Gracias por mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, que nos ayuden, Señor, en esta mañana, que podamos entender la palabra y podamos ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema, hermanos, las instrucciones para la guerra espiritual. Este es un tema, hermanos, que tenemos que entender. Usted sabe que tenemos luchas todos los días. Y recuerde, hermano, la lucha no es entre nosotros mismos. Eso tenemos que entender. Muchos piensan, hermanos, se pelean entre hermanos en la iglesia, pero esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra espíritus que andan en los aires, tratando de interrumpir, tratando de que usted y yo tengamos una buena relación con Dios. Son espíritus, hermanos. Mire, cuántas personas, hermanos, hoy en la mañana no llegaron, porque el enemigo de una manera u otra pone cosas para distraernos, para destantearnos, para que no sigamos adelante. Ese es el trabajo de él. La Biblia dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Ese es su trabajo. Nos quiere separar del amor de Dios. Nos quiere apartar de la congregación. Nos quiere separar. Yo siempre les digo, usted mire a un animal de la selva. Para poder cazar a su presa, ¿qué tiene que hacer? Separarlo de la manada para poder cazarlo. El enemigo es lo mismo que hace.
Trata de sacarte de la iglesia para que estés solo, aparte, después atacarte y destruirte. Es la misma circunstancia, hermanos. El enemigo nos quiere separar del rebaño. Aquí no estamos juntos, unánimes. Aquí podemos pelear juntos, luchar. Pero si nos separamos, hermanos, del rebaño, de la congregación, nos separamos, hermanos, el enemigo va a venir a destruir nuestra vida más fácil. Por eso dice el predicador, cordón de 3 dobleces, no tan fácil se rompe. Usted mira cuando estiran a un mueble, hermanos, lo ponen en el cordón sencillo y se rompe a veces. Pero si le pone doble o triple, estira y llega hasta su destino. Por eso la unidad, hermanos, entre nosotros, el respaldo, la oración, los unos por los otros, estar intercediendo el uno por el otro, hermano, podemos ser más fuertes y más vencedores. El tema en esta mañana dice instrucciones para la guerra espiritual. El texto dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es el tema. Dios proporciona los recursos que necesitamos para la victoria espiritual. Dios pone todos los recursos, hermanos, para que usted y yo salgamos más que vencedores. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Recuerda el versículo de la palabra de Dios que dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Esa palabra es verdad. Pero ¿qué dice antes de resistir al diablo? La Biblia me dice, someteos pues a Dios. Yo me tengo que someter a Dios. Yo me tengo que someter a Dios para poder resistir al enemigo. Si yo no me someto a Dios, no estoy fuerte espiritualmente. Yo voy a pelear, pero con la fuerza de Dios. ¿Qué dijo David? Tú vendrás con espada, con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esas fueron las palabras de David para vencer a Goliat. Tú vienes con espada, con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es lo mismo que tenemos que declarar nosotros. El enemigo viene y nos echa basura. El enemigo viene y nos ataca. El enemigo viene y pone aflicciones, dolores, enfermedades, dificultades. Pero ¿qué tenemos que decir nosotros? Satanás, tú vienes con dolor. Yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo en el nombre de Jesús que me da la victoria. Por eso es necesario que entendamos, hermanos, la victoria es nuestra. Pero si somos sometidos a Dios para salir vencedores. Cuando Pablo escribió esta carta, dice el escritor en la guía, de Éfeso, estaba en la cárcel. ¿Dónde se encuentra Pablo? En la cárcel. Quizás al escribir instrucciones sobre cómo lidiar con los conflictos. ¿Dónde estaba? En el mero conflicto. Estaba preso en la cárcel. Pablo se identificó con los creyentes por la guerra espiritual que él mismo estaba enfrentando. Él mismo estaba en la situación, estaba preso. Estaba encarcelado. ¿Por qué? Por predicar. ¿Por qué? Por sanar enfermos. ¿Por qué? Por ayudar a la gente. Por eso lo encarcelaron. Por una situación injusta. Pero sin embargo dice, es posible que el soldado romano que le hacía guardia fue la inspiración para esta lección. Cuando habla de la armadura. Pablo encarcelado y el soldado parado. Y al ver al soldado con toda su armadura, eso le vino a inspirar para escribir estas palabras. La inspiración por la lección objetiva que usó para explicar los elementos necesarios para ganar la batalla espiritual. En esta lección examinaremos esa armadura espiritual. La lección será tanto instructiva como alentadora. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para alcanzar el triunfo espiritual. Usted y yo, hermano, estamos equipados.
Estamos preparados para luchar. Pero si yo no tengo conocimiento de la palabra, yo no tengo una relación con Dios por medio de la oración, ¿cómo puedo estar equipado para ser alguien que puede salir vencedor? No leo la Biblia, no oro, no platico con Dios. ¿Cómo puedo estar preparado para ser un vencedor? Aquí la inspiración del apóstol Pablo a ver al soldado equipado, hermano, con toda la armadura para salir a pelear, preparado, lo vino a inspirar para que usted y yo estemos también preparados, no para luchar los unos con los otros, sino contra los principados y potestades que andan en los aires. Vivir la vida cristiana no siempre es fácil. Todos hemos enfrentado, hermanos, problemas. Todos hemos enfrentado situaciones, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que yo como pastor, yo como siervo de Dios, no las puedo hacer. Pero sin embargo, hermanos, me tengo que aprender a sujetarme a Dios para que Dios me dé el entendimiento, me dé la sabiduría y poder dirigirme. Tengo que aprender a sujetarme a Dios, a ponerme en las manos de Dios para poder salir vencedor. Miren, ¿qué tenemos? 5 años aquí. 5 años, hermanos. Y en estos 5 años hemos sido vencedores. Hemos vencido obstáculos, problemas, necesidades, situaciones. Hemos enfrentado y hemos salido adelante. Con estos 5 años, hermanos, no podemos fortalecernos y poder decir, si me ayudó 5, me ayudará otros 5 más. Y al cumplir 10, me ayudó 10 más. Y así podemos fortalecernos y seguir adelante. ¿Cómo hemos salido de las situaciones usted y yo que enfrentamos cada día? ¿Cómo hemos salido? ¿Vencedores? ¿Victoriosos? Entonces, ¿qué tenemos que seguir? Confiando en nuestro Dios. ¿Qué le digo, hermanos? Más años de mi vida, hermanos, los he puesto en las manos de Dios y Dios me ha ayudado hasta el día de hoy. Yo le digo, más años de vida que tengo al servicio de Dios. Y sin embargo, Dios me ha dado todo lo que hace falta hasta el día de hoy. Dios ha suplido, Dios ha bendecido, Dios ha cuidado, Dios ha protegido, Dios ha sanado, Dios ha hecho todo. ¿Por qué no continuar sirviendo y dándole gloria al Creador, al Todopoderoso? Porque Él es el que fortalece, Él es el que ayuda, es el que sana, el que libera, el que restaura, el que bendice, el que proporciona, el que hace todo, hermano. ¿Por qué no seguir? Vivir la vida cristiana, dice, no siempre es fácil. Las personas poderosas en la sociedad a menudo sienten aversión a responder con hostilidad a la iglesia. ¿Cuántas personas, hermanos, nos han criticado? ¿Cuántas personas me han dicho, cierra el domingo en la tarde para los poquitos que van? Eso dice la gente. Pero ¿qué dice Dios? Cierra el domingo en la tarde. Acá ni vienen, van los mismos. 4 o 5. ¿Qué más da? Él me dijo, si hubiera uno en el templo, ¿tú seguirías predicando? Yo le dije, sí, Señor. Si uno hubiera, yo seguiría predicando. Y no podemos cerrar las puertas, hermanos. Este templo tiene que permanecer. Porque les digo una cosa. El que hace las cosas es Dios. El que pone el deseo en el corazón es Dios. El que pone el anhelo en nosotros es Dios. Y es lo que tenemos que entender. Como resultado, dice, fácilmente vemos como enemigos
a los que se oponen a la iglesia. Sin embargo, Pablo explicó que el verdadero enemigo de los cristianos no son la gente, no son las personas. El verdadero enemigo, hermanos, del cristiano no es la gente, no son las personas. Él nos dice, Dios ama incluso a quienes se oponen a la iglesia y nos llaman a amarlos también. Él quiere que estas personas lo conozcan, hermanos. Por eso Él dice, hermanos, que aprendamos a amar a nuestros enemigos. Porque Él lo ama también, hermano. Antes de conocer al Señor, ¿cómo éramos nosotros? ¿Quién tuvo misericordia? ¿Quién estuvo implorando? ¿Quién estuvo orando por nosotros, hermanos? ¿Quién se preocupó por nosotros? Alguien estuvo intercediendo por mi vida para que yo esté en este lugar. Alguien se preocupó por interceder. Por eso dice, Dios ama incluso a quienes se oponen a la iglesia, a que la obra siga adelante. Nos llama a amarlos también. Él quiere que estas personas también lo conozcan. El verdadero enemigo de la iglesia, ¿sabe quién es? El diablo. Satanás es el verdadero enemigo de la iglesia. No es el pueblo, no es la gente, no son los hermanos. El enemigo de la iglesia es Satanás, hermano, que vino para matar, que vino para hurtar y que vino para destruir. Él quiere acabar con la obra. Él pensó que este año pasado, con esta pandemia que pasamos, iba a cerrar la iglesia. Aunque todavía hay muchos que están fuera. Todavía hay muchos que no han regresado. Pero sin embargo, hermano, usted y yo tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir proclamando el evangelio. Tenemos que seguir hablando la palabra. Tenemos que seguir. Él nos dijo, hermano, claramente que tenemos que predicar este evangelio hasta los tiempos finales. ¿Qué estamos esperando? Un arrebatamiento, hermano. ¿Qué estamos esperando? Que Él venga a arrebatar a su pueblo. Y por eso es necesario que usted y yo estemos preparados. El verdadero enemigo de la iglesia es Satanás. En Efesios 6, Pablo explicó que hay un medio para salir victorioso en las batallas espirituales que enfrentamos contra los poderes del enemigo, que es el diablo. Escúcheme. Su enemigo es el diablo, no es la gente, el pueblo. Mire, así como se para a alguien, hermano, para hablar la palabra de Dios, así, pero ¿quién es el que está usando aquel varón? Dios. Así mismo, hermanos, se puede parar una persona para ponerse en contra de ti, pero es usada por Satanás. No la persona, es el enemigo usando a la persona. ¿Cuántas personas, hermano, han cometido tantos errores en un arranque de ira, en un arranque de coraje? Han cometido grandes errores. Y después de que pase el coraje, se arrepienten, pero ya hicieron el error. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿De qué manera usted y yo estamos viviendo? Y ese es el tema en esta mañana. Instrucciones para la guerra espiritual. Ahí Efesios capítulo 6, versículo 10 empieza así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que viene diciendo el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? En Dios. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Porque dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar, o que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo. ¿Qué me está diciendo? ¿En dónde me voy a fortalecer yo? En Dios. ¿Dónde está mi fortaleza? En Él.
Pero ¿y cuándo me voy a fortalecer si no lo busco por la oración, no lo busco por la palabra? ¿Cómo me puedo fortalecer si no oro, no leo la palabra? ¿De qué manera yo puedo recibir esa fortaleza de Dios? Los cristianos primero que todo, debemos darnos cuenta de que nuestra fuerza proviene de Él, no mía. La fuerza que yo tengo para vencer proviene de Dios. Eso es lo que tiene que quedar claro en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. La fuerza que viene de mí no viene mía, viene de parte de Dios. Por eso dice, los cristianos primero debemos darnos cuenta que nuestra fuerza proviene del Señor, no es nuestra. Él es el que pone la fortaleza. Él es el que pone la fuerza. Es Dios. Pablo desafió a sus lectores en confiar en el poder de Jesús para resistir y vencer el mal. ¿Qué le decía primero? David a vencer a Goliat. Lo primero que le dijo: tú vendrás con espada, con jabalina, con lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que declaró David. Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Usted y yo, hermanos, al venir la acechanza, al venir la enfermedad, al venir el problema, al venir la angustia, ¿qué vamos a decir? Venemos en el nombre de Jesús. Venemos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Venemos en el nombre de Dios. Tenemos que aprender a declarar. El propósito de la armadura es ayudar a los creyentes a mantenernos firmes en su fe cuando Satanás viene en contra para derrotarlos. Satanás quiere destruirnos, pero Jesús nos da la victoria. Esto es lo que yo tengo que entender. Yo tengo que captar que la fuerza viene de parte de Dios. Yo me fortalezco en Él. Yo me fortalezco en Dios. La fuerza viene de parte de Dios, hermano. Primeramente, tenemos que entender que usted y yo tenemos que aprender a mantenernos firmes. ¿En quién hemos creído? ¿Quién es mi fortaleza? ¿Quién es mi fuerza? Dios, hermano. Tenemos que aprender a mantenernos firmes. Esa firmeza, hermanos, ¿en quién hemos creído? Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo tengo que aprender dónde está mi firmeza, dónde está mi fortaleza. Yo tengo que aprender a confiar en Dios, en Dios. Dice, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas espirituales. Buscar de Dios. No buscar nuestra propia fuerza. Con mi fuerza, hermano, yo no podré vencer. Yo necesito vencer con el poder de nuestro Dios. Él es mi fortaleza. Él es mi amparo. Él es mi fuerza. Por eso dice, Pablo estaba familiarizado con el soldado romano que ya escribió mientras estaba en prisión. Sabía que la batalla que enfrenta el cristiano es más exigente que cualquier otro en un campo de guerra de este mundo. El conflicto en que nos encontramos requiere que toda la fuerza espiritual que podamos reunir. Toda la fuerza que podamos reunir. Necesitamos estar fuertes. ¿Para qué? Para mantenernos firmes. La firmeza de Dios. Por eso dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Quién es de sangre y carne? Nosotros. Nosotros somos de sangre y carne. Entonces nuestra lucha no es contra nosotros mismos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre debemos recordar que el verdadero enemigo del cristiano es espiritual. No es sangre y carne. El verdadero enemigo del cristiano son seres espirituales. El mismo Satanás, dice, aunque la cultura occidental moderna rechaza la idea de un Satanás literal, Pablo tenía claro que Satanás y sus fuerzas demoníacas existen y buscan destruir ¿a quién? A la iglesia, al pueblo, a los cristianos. Esa es su lucha, hermano. Acabar con el pueblo de Dios, acabar con la iglesia, acabar con las familias, acabar con el pueblo realmente. Ese es su trabajo, hermanos. Hoy más que nunca, hermanos, por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Quién nos habla la palabra? ¿Quién nos enseña? Que nos hablen la palabra de verdad, hermanos. Yo tengo una lucha, usted tiene una lucha, pero contra principados que le quita el deseo de venir a la casa de Dios. Que lo hace sentir mal, que se siente enfermo, que se siente triste, que se siente decaído, que se siente desalentado. Son armas del enemigo, hermano, para hacerlo caer de la gracia de Dios, para no permanecer. Son armas del enemigo. Pablo usó una serie de términos para describir al enemigo del cristiano, comenzando con la palabra gobernadores. ¿Quién es el gobernador de este mundo? ¿Qué dice Pablo a la iglesia de los Corintios? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo. ¿Para qué? Para que no le alumbre la palabra del evangelio. El Dios de este siglo, Satanás. Le queda poco tiempo y quiere desanimar a todo el que él pueda. Puede entristecer, agobiar al pueblo para que no continúe. El enemigo quiere ponernos tristes. El enemigo quiere ponernos cosas, hermanos, para que no sigamos adelante. Por eso dice que tenemos que fortalecernos en Él, hermanos. Que dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, así como viene la tristeza en tu vida, también viene mi vida. Cuando viene el desánimo en su vida, a mí también llega el desánimo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Reprenderlo, pararlo. ¿Usted cree, hermanos, que yo no me enfermo? También. Soy sangre y carne. ¿Pero qué tengo que hacer? Reprender, fortalecerme en el Señor y seguir adelante. Tenemos la victoria, hermano. Por eso mantenernos firmes y resistir al enemigo. Resistirlo. Pablo usó séptimos como gobernadores, que indica que Satanás es el gobernador o gobernante del mundo en este momento, mientras que Jesús es el gobernante en el reino de Dios. Pablo describió además la autoridad de Satanás, refiriéndose a los poderes demoníacos que gobiernan esta oscuridad presente. ¿Cómo está el mundo hoy en nuestros días? ¿Cómo lo vemos, hermano? ¿Cómo vemos el pecado hoy en nuestros días? Ya, hermanos, a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno, hermanos, es del pasado. Estás fuera ya estamos en pleno siglo XXI. Así me dicen. Pero ¿qué dice la palabra? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Mi palabra no va a cambiar. El que cambia es la gente. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios todavía sigue diciendo, esto es pecado. Y la gente le dice que no es pecado. Ahora quieren, hermanos, que todos que se familiaricen, hermanos, con el pecado. Los niños, que ya sea normal que miren todo este pecado a su alrededor. Que los niños estén viendo, que estén familiarizados con lo que están pasando. Es triste, hermano. Pero que el mundo quiere, el que el enemigo quiere destruir. Mire, hermano, al niño la Biblia que nos dice, instrúyelo. Instrúyelo en la palabra. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero lo instruimos en el pecado, va a permanecer en el pecado. Es la tristeza, hermano, de la humanidad.
no los hemos instruido, no les hemos enseñado de niños el evangelio, la palabra de salvación, lo que Dios dice, la verdad. Tenemos que enseñarle, hermano, para que el pueblo pueda permanecer. Tenemos que enseñarle lo que es la palabra, hermano, la verdad. El pecado es pecado. Por eso es necesario que aprendamos a mantenernos firmes y resistir al enemigo, resistir al diablo, los gobernantes, el gobernador de este mundo. En estos momentos vemos la maldad, vemos el pecado, vemos multiplicarse, hermanos. Ya no podemos, hermanos, como les decía, antes le ponían a las puertas, tenían unas telitas, le ponían aldabita así, hermano, y la puerta abierta para que entrara el aire fresco en la noche y dormir frescos. Ahora duerme con una aldabita así. No, duerme con llave y con la alarma prendida, conectada, porque no sabemos nuestro alrededor. Tenemos ahora preocupación. ¿Por qué? Por la maldad que se ha multiplicado. ¿Qué dice el Evangelio según San Mateo 24? Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriaría. Estamos viendo esta frialdad en la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado se ha multiplicado. El enemigo está haciendo de lo suyo. Por eso es necesario que usted y yo abramos nuestros ojos, hermano, y estemos alerta. Estemos alerta. Efesios 6, 13 al 15 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Listo para qué? Para la batalla. Estar firmes. Primero, en el primer punto dice estar firmes, resistir al enemigo, pero también dice listo para la batalla. Pablo le dijo a los creyentes que se pusiera la armadura de Dios. La necesitamos para poder soportar los golpes que vienen contra nosotros. Los golpes que vienen. Pablo dio esta instrucción pensando en el cristiano. Ya se ha puesto estos implementos y que por lo tanto ya está preparado para la batalla. La preparación debe ser continua, la disciplina. Herramientas espirituales señaladas deben ser un aspecto natural de la vida del cristiano. Usted y yo, hermanos, mire, ¿cuánta palabra sabemos? Yo siempre les he dicho, cuando Jesús fue tentado, hermanos, en el desierto, ¿con qué venció el enemigo? Con la palabra. Cuando tuvo hambre, ¿qué le dijo? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue la respuesta de Cristo? Escrito está, Satanás, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venció la tentación con la palabra. ¿De qué manera podemos derrotar al enemigo usted y yo? Si no conozco palabra, no tengo conocimiento de lo que Dios dice en la palabra. Yo le decía a una pareja el viernes que casé una pareja el viernes y le dije, este libro que te están regalando hoy, esta Biblia que te están dando hoy, aquí hay solución para todos los problemas de la vida. Léanla. Es un libro muy vendido, pero muy poco leído. Si usted y yo leemos esta palabra, allí encontramos la palabra para vencer los problemas que vamos a enfrentar en el caminar. Aquí hay solución y aquí yo puedo declarar la palabra y salir victorioso. Pero ¿qué pasa? Aquel hombre que dijo que quería recibir su sanidad, pero ¿qué le dijo? Ayúdame en mi incredulidad. La incredulidad, hermano, es una arma de Satanás que está robando las bendiciones del pueblo de Dios.
Cuando uno duda de lo que Dios ha declarado y lo que Dios ha dicho, Dios te dice que por su llaga has sido curado. ¿Cuánto nos hemos apoderado de esa palabra? Él nos dijo que por su llaga hemos sido curados. ¿Cuánto lo declaramos todas las mañanas hasta que recibamos el milagro? ¿Hay necesidad? Mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿La declaro? No. Yo tengo que declarar esta palabra todos los días. La palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Eso es la palabra. Yo tengo que declarar la palabra a mi vida todas las mañanas, todos los días. Yo tengo que declararla. Yo me tengo que armar. Yo me tengo que revestir. Yo me tengo que llenar para poder compartir la palabra. ¿Qué dice el Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Si no tengo palabra, no tengo nada en mi corazón, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a declarar? Yo me tengo que revestir de la palabra todos los días para declarar esta palabra. Es lo que nos enseña, hermanos, el apóstol Pablo. Tenemos que revestirnos, tenemos que ponernos la armadura de Dios. La armadura del soldado está sujeta por un cinturón. De manera similar, ponerse el cinturón de la verdad, abrazar la verdad de Cristo, abrazarlas, hermanos, sus promesas, hacerlas nuestras. Tenemos, hermanos, un ser querido. ¿Cuánto de nosotros lo declaro todo día salvo? Lo declaro salvo. Porque dice el Señor en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cada mañana me tengo que levantar y declarar salvación sobre esta vida. Aunque mis ojos físicos no lo miren, pero mi fe estoy viendo una vida transformada, una vida cambiada, una vida transformada para el ministerio. Pero no lo creo. ¿De qué me sirve? Yo tengo que declarar. Ayuda a mi incredulidad, puede decir el Señor si no cree. Aquí le dice, abrazar la verdad de Cristo es el primer paso. Abrazar la palabra, declararla. Lo que está estorbando a mi cuerpo, lo desecho. Toda maldición, hermano, recuerde que dice que la maldición llega hasta la cuarta, quinta generación de mis antepasados. Yo la rompo cada mañana. Señor, yo no heredo maldiciones. Yo heredo bendiciones tuyas. Esto es lo que yo vengo a romper toda maldición de mis antepasados, los errores que ellos cometieron, que no lleguen a mí y a mi descendencia. Yo tengo que declarar esa palabra cada día a mi vida. Y dice simplemente, la verdad mantiene unido todo en nuestra vida. ¿Cuál es la verdad? La palabra. La palabra nos va a mantener unidos. También nos hemos puesto, dice, la coraza de justicia, eligiendo vivir una vida justa a través de Cristo. Una vida que sea justa, hermanos. No a mi conveniencia, sino lo que dice Dios. Que seamos justos, hermanos. Lo que hagamos conforme a su palabra, hermanos. Realmente hagamos las cosas conforme a su palabra. Por eso dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hoy en nuestros días hay muchos oidores, oyen la palabra, pero no viven la palabra. Es necesario ser hacedores de la palabra, vivir la palabra. ¿Cómo quiero ser transformado? ¿Cómo quiero ser bendecido? ¿Cómo quiero recibir mi milagro? ¿Cómo puedo recibir mi bendición? Siendo hacedor de la palabra. Es la única manera. Vive la palabra. Haz la palabra. No solamente lo oigamos. Porque Santiago nos compara como aquel que mira su rostro en un espejo. Se mueve y ya no se acuerda ni cómo es.
La palabra tiene que quedarse en nuestros corazones. Tenemos que revestirnos de esta palabra, ser hacedores de ella, la coraza de justicia, vivir una vida justa a través de Cristo. Cuando surgen las tentaciones, las decisiones correctas que tenemos que temamos, le darán firmeza a nuestra vida. Finalmente, nuestro calzado espiritual nos prepara para cualquier batalla en cualquier momento. Pero ¿qué tenemos que estar firmes? Por tanto, tomad la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todos, estar firme. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia, yo puedo permanecer firme. Yo le digo, ¿qué situación he enfrentado, hermanos? La enfermedad ha venido a mi cuerpo, pero la he rechazado. Aquí, predicando, me he sentido mal, pero sigo adelante. He perdido mi empleo, hermanos. Pero sin embargo, Dios ha abierto puertas. He pasado tantas cosas, hermanos, pero sin embargo, Dios ha abierto puertas. Dios ha hecho las cosas, hermanos. Cuando usted y yo aprendemos a ponerle todo a Dios y aprender a deleitarnos con la situación que estamos viviendo. Gozarnos en la situación que estamos viviendo. Si no aprendemos a deleitarnos y a gozarnos en la situación que estamos viviendo, hermano, estamos perdidos. Yo tengo que aprender a gozarme en Dios en medio de la situación que esté viviendo. Enfermedad, problema, angustia, necesidad, situación cualquiera. Yo tengo que aprender a deleitarme en Dios, a regocijarme en Él. Recuerde, dependemos de Él. Y Dios no nos ha traído hasta aquí, hermanos, para abandonarnos. Cuando Dios te ha escogido, cuando Dios ha llamado tu corazón, te está diciendo, yo estoy contigo, te voy a ayudar, te voy a respaldar, te voy a hacer todo. Pero confía. Espera. Mi tiempo, no el tiempo de nosotros. Hermano, tengo un mes orando y Dios nunca hizo nada. Por eso se va a tardar más, por tu incredulidad. Estás dudando de Dios. Estás desconfiando. Él quiere que seas firme, que seas algo valioso. Queremos llegar ante su presencia, hermano. Tenemos que aprender a confiar en Él. Ese es mi gozo, hermano. Mi gran gozo es que todos los que escuchen esta palabra, hermano, lleguemos ante la presencia de Dios y que nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esto es lo que yo espero de ustedes y de mí, que Dios diga un día. Que entremos realmente, hermanos. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia, que va a las iglesias. Pero ¿cuántos de ellos realmente están sirviendo a Dios con un corazón sincero? Van a llegar ante la presencia de Dios. Pues digo, yo no miro la cantidad, yo quiero ver calidad. Gente que realmente se afirme en Dios y le crea a Él. Y permanezcamos en medio de cualquier circunstancia. Por eso dice, listo para la batalla, poniéndonos toda la armadura de Dios y permanecer firme. Acabando todo, yo permanezca firme. El versículo 16 y 17 dice la palabra. Y sobre todo es de tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El siguiente artículo mencionado es el escudo, que se usaba para cubrir y proteger al guerrero. Pablo ya lo llamó el escudo de la fe. Mire, ¿cuántas personas nos dicen en estos últimos tiempos? Hermano, ore, hermano, para que Dios me aumente la fe. Error tan grande que pedimos, hermanos. Oren para que Dios me aumente la fe. Un error tremendo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. La fe está en usted. Úsela. Trabájela. Ministrela. Use la fe. Está en usted. Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. ¿Y qué dijo Jesús? Si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, quítate a la mar,
y será hecho. Como un grano de mostaza, hermano, la semilla más pequeña que hay. Si eso tenemos, hermano, podíamos mover un monte. Y Dios dice que a cada uno nos ha dado una medida de fe. ¿Qué estamos haciendo con esa medida de fe? ¿La tenemos escondida? Hay que usarla. Yo siempre les digo, hermanos, empiece con las cosas pequeñas. Le duele la cabeza, hermanos, ore y créele a Dios que le quite. No se vaya al bote de Telenor. No se vaya al bote de Telenor. Porque nosotros le tenemos más confianza en la pastilla que en Dios. Yo siempre les cuento la historia de mi abuela. Porque mi abuela vivía en un rancho. En el rancho, hermano, para ir al pueblo y conseguir pastillas, pues, cuando fuera alguien al pueblo, le encargaba pastillas o pudiera ir al pueblo. No tan fácil. Y al esposo le gritaba que le diera una pastilla y ya se la habían acabado. Entonces lo que hizo la esposa fue buscó un botón del tamaño de la pastilla y le dio un botón al esposo que lo comiera con pastilla. Se lo tomó el botón, hermano, se tomó el botón con agua y le pregunta, ¿se te quitó el dolor? Sí, nomás me diste la pastilla y se me quitó. ¿Qué poder tiene una pastilla? ¿Dónde estaba, hermanos, la fe puesta en dónde? Se comió un botón, no una pastilla, y se le quitó el dolor. ¿Dónde está puesta su fe? En la pastilla. Y así muchos de nosotros estamos confiando en algo más, menos en Dios. Empiece con cosas pequeñas, a usar la fe, a orar, a interceder, a confiar en Dios. Por eso dice su palabra, hermano, claramente. Pablo le llamó a la escudo de la fe, porque la fe en Cristo trae la victoria. La fe en Cristo trae la victoria. Note cómo Pablo comparó a los ataques de Satanás con flechas que eran sumergidas en breas y las que se les prendía fuego para dispararlas contra los soldados. Los escudos podían engancharse unos con otros, formando una poderosa barrera si todos los soldados permanecían unidos, juntos. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, juntos, seguir adelante. La unidad entre los creyentes es una barrera que nos protege de las derrotas espirituales. Pablo dijo a los efesios que tomaran el don de la salvación que Dios les había proporcionado. También debemos depender de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Depender de la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos que depender de ella. Declare, hermano, yo siempre le digo, declare la palabra en su vida, en su familia, en sus hijos. Declárela. Salvación, sanidad, no sé qué sea la necesidad. Usted declare la palabra día con día. Declara a su cuerpo también. Su palabra nos dice, hermanos, declárelo. No sé qué sea su necesidad, no sé cuál sea su situación, pues declare la palabra para su vida. Póngalo por práctica, hermanos. Úsela. Yo le digo, hermanos, por experiencia, aplíquela. Hay veces, hermanos, que está ahí el aguijón, el dolor, y siento ganas de ir al médico, pero después digo, no, voy a confiar en Dios. Voy a confiar y voy a empezar a declarar. Y puedo ver la mano de Dios manifestada. No en la semana, no al mes, no a los 5 meses, hermano, a veces hasta un año. Pero sin embargo, Dios obra. Dios obra. Y sigo confiando en Él. Sigo batallando. Y sigo luchando. Pero sigo confiando en Dios. Él es el que me fortalece. Él es el que me ayuda.
Él es el que me tiene parado hasta aquí, hermano. Es Dios. Yo solamente tengo que permanecer firme en Él. Permanezca firme y declare la palabra a su vida todos los días. Por eso dice, también debemos depender de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué tenemos que hacer? Estar equipados. No solamente listos para la batalla, sino equipados para la batalla, preparados para enfrentar todo dardo del enemigo, hermano, que pone en nuestras vidas para tratar de distraernos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el versículo 18 al 20 dice, orando de vez en cuando. ¿No dice eso, hermano? ¿Cómo dice? Yo creo que dice eso. Dice, orando en todo tiempo. No de vez en cuando. Miren, hermanos. Yo siempre les recuerdo la historia de aquellas dos personas, hermanos, que venían de México para Estados Unidos. Habían dos varones que venían para acá, hermanos. Uno, un año antes empezó a orar para venir para Estados Unidos. Y entonces cuando estaba en el río, hermanos, se aventó el primero al río. No, llegó, se hincó y oró a Dios para cruzar el río. Y hincó y oró y luego se tiró al río y no salió. Se ahogó. Y luego vino el otro, ni oró, nomás se tiró al río, pero salió al otro lado. Y muchos preguntaron, mire, este le pidió a Dios y se ahogó. Este ni oró y cruzó. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Desde este tenía un año orando. Tenía un año orando para pasarlo y pasó. Este se acordó en el momento de la situación, que estaba en el problema. Y muchos de nosotros queremos orar cuando tenemos el problema. La oración debe ser mucho antes, hermano. Estar preparados, estar orando, estar intercediendo, estar en la presencia de Dios. No en el momento del problema. Muchos piden oración cuando ya no hay nada que hacer en el problema. No, hay que estar orando mucho antes, hermano, para enfrentar. Puede ser que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar armados con la armadura de Dios. Cuando venga el problema, yo pueda permanecer firme. No cuando tengo el problema voy a orar. No, antes debo estar orando. Debo estar intercediendo. No cuando ¿ya para qué? El momento de la situación, yo debo estar ya preparado mucho antes. Pero queremos preparar cuando está el problema. No. Debemos estar siempre. Nuestra conversación con Dios incluye la oración. Por eso dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo de hablar. Nuestra conversación con Dios incluye la oración y la súplica. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. No solamente cuando estoy en necesidad. La oración debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. Entendemos que el mandato de Pablo incluía hablar en lenguas y orar de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo, y súplica se centra en la necesidad de los demás. Es bueno orar por las necesidades propias, pero una oración por el bienestar de los demás también refleja el corazón de Dios. Muchos dicen, como decían por ahí, son como el asadón, hermanos. El asadón nomás avienta la tierra para donde estoy yo. Y debemos ser como la pala. Pescar y aventar. Siempre queremos orar por mí, por los míos, y no me acuerdo de los demás. Tenemos que aprender a orar por los demás. Mire, al principio que yo estaba sirviendo a Dios, hermanos, yo estaba solo en la iglesia. Muchos años estuve solo.
Pero cuando yo empezar a predicar la palabra, yo le dije a Dios, yo no puedo predicar, Señor, si no me ha ganado los míos. ¿Sabe qué me dijo Dios? Tú preocúpate por mi pueblo, yo me preocupo por tu familia. Por eso sigo predicando. Porque mi familia va a venir, porque Dios se va a encargar de ellos. Yo me tengo que preocupar por el pueblo, a seguir predicando la palabra. Ese es el trato que hicimos yo y Dios, hermanos. Antes de empezar en mi ministerio, antes de empezar a predicar. Yo decía, muchos de los míos no han venido al conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo estar predicando? Y Dios me dijo, tú predica, tú encárgate del pueblo, yo me encargo de tu familia. Y es como he visto la mano de Dios. Por eso digo, tú practicas con Dios. Él te enseña, Él te dice cómo debemos actuar. Por eso dice, orando siempre, en todo tiempo. No cuando tengo problemas, no cuando tengo necesidad. Tengo que orar a Dios siempre. Es bueno orar por las necesidades propias, pero una oración por el bienestar de los demás también refleja el corazón de Dios. Pablo pide oración por valentía para compartir el evangelio. Necesitaba el poder del Espíritu Santo y el apoyo de sus hermanos en la fe. Los efesios eran embajadores para lo que estaba en tinieblas en su ciudad. Y Pablo era embajador en la prisión donde estaban encadenados. Nosotros también somos embajadores en nuestro mundo. Somos embajadores en nuestro mundo. Así que usted y yo tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a compartir. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Y el último versículo, 6:21 al 24, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo haré saber Tíquico, hermano y amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros por esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Esto es lo que nos dice. Dios quiere, hermano, o incluye su carta con saludos a varias personas, ofreciendo una bendición que resume lo que significa estar en Cristo. Estar intercediendo por el pueblo. Además, pidió a Dios que le diera paz a los creyentes. Nuestra oración debe ser también por la familia en Cristo. Tenemos que aprender a interceder por el pueblo. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Seguir intercediendo los unos por los otros. Pues Pablo concluyó su carta con saludos a varias personas, ofreciendo una bendición que resume lo que significa estar en Cristo. Además, pidió a Dios que le diera paz al creyente, paz al pueblo. Dios quiere que reconozcamos nuestro verdadero enemigo. ¿Quién es? En la guerra espiritual, Él quiere que entendamos que nuestra victoria ya ha sido ganada a través de Cristo. Podemos vivir confiados conforme utilizamos las armas para la guerra que recibimos en la salvación. Ese es el problema que muchos enfrentamos. No estamos preparados. Y es necesario que estemos preparados para enfrentar toda situación, para romper toda arma espiritual que venga en contra de nosotros. Yo le digo, yo he estado batallando con los muebles, hermanos. Mis muebles no me lo han entregado. ¿Cuándo fue la última actividad que tuvimos? ¿En agosto? ¿Septiembre? Ya va a ser diciembre, hermanos, el próximo mes, y mi mueble no me lo han entregado. Estamos batallando ahí para movernos porque no cabemos en el carrito, pero sin embargo, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. El enemigo quiere que lo va a entristecer. Yo le doy gloria a Dios. Simplemente gloria a Dios, hermano. Porque vamos a hacer de toda esta situación, Dios nos va a dar una victoria. El enemigo nos quiere ver tristes. El enemigo nos quiere ver desanimados. El enemigo nos quiere ver angustiados.
Pues no me gusto. Yo me gozo en Él. Yo sé quién es Dios. Y Él es el que nos va a ayudar a permanecer firme. Concluyo con esto. Examine su vida. Comprométase a resistir las mentiras de Satanás en el futuro. Esfuércese por traer unidad a relaciones rotas entre los hermanos de la fe. Ore por sus compañeros en la fe para que puedan mantenerse firme en las batallas espirituales. Tenemos que interceder los unos por los otros. Los que no están aquí, hermanos, ore por ellos. Ámelos. Ore. No los critique. No se burle. No hable de ellos. Ore. Usted y yo no somos jueces. Usted y yo estamos para levantar, para construir, para animar al pueblo de Dios. Ese es nuestro trabajo. Animar al pueblo, hermanos, que se vuelva a Dios. Aquel que está apartado, háblele con amor. Te invito, vente, vamos a gozarnos. Es lo que tenemos que hacer. Y ore por ellos, intercedan, que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. Porque le digo, ¿cuántas personas usted ha traído aquí al altar para que se arrepienta? Y ya no lo volvemos a ver. El convencimiento lo da el Espíritu Santo, no usted ni yo. Usted y yo no convencemos a la gente. Tiene que ser el Espíritu Santo para que pueda permanecer. Eso que quede claro. Dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Dios, que sea un aliciente para nosotros para seguir adelante. Te pido, Padre, que en cada momento de la vida estemos prestos, Señor, para seguir adelante. En cualquier situación que venga, Padre, podamos salir más que vencedores. Yo vengo intercediendo, Señor, por este pueblo, Señor, que está aquí en esta mañana. Tú lo trajiste con un propósito, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno, Padre, que está aquí. Que lo guardes, que lo protejas, Señor, de todo mal, de toda obra del enemigo, Señor. Que la protección tuya sea sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hogares, Padre. Yo envío palabra a sus hogares, bendición, Señor, protección. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, los cuide y los defienda, Padre. En este momento, Señor, yo le doy gracias. Yo le doy gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor, por todo. Yo le honro, yo le glorifico, Padre. Yo le exalto por todo lo que es. Intercedo por el pueblo. Que lo bendigas, que lo guardes. Y que esta palabra sea un aliciente para seguir adelante. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.